Todo comenzó con una sola célula que 9 meses y billones de divisiones después se transformó en la compleja forma de vida que es el ser humano. La regeneración celular. La regeneración celular es el proceso natural de reemplazar o reparar células, tejidos, órganos o incluso partes completas del cuerpo dañados o faltantes para que funcionen completamente en las plantas y en los animales. Los científicos estudian la regeneración por sus posibles aplicaciones en medicina, como en el tratamiento de una variedad de lesiones y enfermedades. ¿Con qué frecuencia se regeneran las células de nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo se renueva completamente cada 10 o 15 años, según estudio realizado por el biólogo y doctor molecular Jonas Friesen. El ser humano está compuesto por 37 billones de células que se generan constantemente para mantener los órganos y tejidos en perfecto estado. Las células que se renuevan a diario, mientras que otras lo hacen una vez al año o incluso una vez en la vida. El organismo solo reemplaza las células cuando es estrictamente necesario, ya que a nivel metabólico es un proceso laborioso. El cuerpo decide cuándo regenerar cada tipo de célula en función del nivel de estrés y deterioro al que haya estado sometida. Nosotros sabemos que en humanos la piel está en constante regeneración, se nos va cayendo cada vez que nos bañamos, tiramos células muertas y está en constante regeneración. Hay tejidos dentro del sistema nervioso, por ejemplo en el cerebro, en diferentes regiones que se regeneran, ¿no? Pero hay otras áreas donde no se regeneran. El intestino regenera de 2 a 4 días. El sistema inmune se regenera de 2 a 10 días. El cuello uterino en 6 días. Los pulmones se regeneran en 8 días. La piel de 10 a 30 días. El espermatozoide se regenera cada 2 meses. El hígado de 6 meses a 1 año. Adipocitos en 8 años. Huesos 10 años. Los músculos en 15 años. El cerebro hay más de 86 millones de neuronas y cada día se regeneran una medida de 1.4 nuevas. En los óvulos se regeneran las células reproductoras femeninas, son las de las pocas que no se regeneran nunca, es decir, que las mujeres nacen con una cifra específica de óvulos y cuando se agotan pierden la fertilidad. ¿Qué es la proliferación celular? La proliferación celular es un proceso de reproducción de células que ocurre de forma controlada y depende de ciertas condiciones. La primera de estas corresponde tanto a la necesidad del organismo como del tejido que se va a proliferar. En este sentido, las células solo se dividen para desarrollar un tejido si ésta está sufriendo una separación debido a alguna cortada, la cual requiere una cicatrización. La proliferación celular conduce a un aumento exponencial de números de células y por lo tanto es un mecanismo rápido de crecimiento tisular. Proliferación de células residuales. Algunos tejidos son capaces de reemplazar los componentes dañados y esencialmente de recuperar el estado normal mediante el proceso denominado regeneración. La regeneración se produce por proliferación de células que han sobrevivido a la lesión y que mantienen la capacidad de proliferar. Por ejemplo, en la rápida división del epitelio de la piel o del intestino y en ciertos órganos parenquimatosas como el hígado. A continuación estaré hablando sobre las señales y mecanismos de control, sobre los tipos de tejidos y sobre los factores de crecimiento. Estas señales y mecanismos de control encontramos los que son los residuos del tejido lesionado, las células endoteliales vasculares,
y los fibroblastos, que bien en los residuos del tejido lesionado, que es un mecanismo de control. Bueno, acá los tejidos están constantemente a fuerzas o estímulos que puedan causar el daño. Entonces el organismo responde mediante a la reparación del tejido. Esto quiere decir que intentan restaurar el tejido lesionado a su estado original. El otro mecanismo de control son las células endoteliales vasculares, que la principal función del endotelio es regular el flujo y la perfusión, como también la intervención de la proliferación y la migración de células musculares de la pared vascular. Esta también modula la homeostasis. El otro mecanismo serían los fibroblastos. La función de los fibroblastos van a estar como auxiliando las zonas que no pudieron recuperarse por medio de la regeneración. Bueno, entonces ellos van a buscar parchar lo que no se pudo recuperar. Acá en la proliferación va a ser regida por señales aportadas por los factores de crecimiento, y estos factores de crecimiento lo vamos a obtener por medio de macrófagos y de las células epiteliales. Tenemos los tipos de tejidos de regeneración, y estos son los tejidos lábiles, los tejidos estables y los tejidos permanentes, que en el caso de los tejidos lábiles son los que se encuentran en constante división. Las células de estos tejidos se van a destruir y reemplazar de manera constante, gracias a la maduración de las células madres adultas y la proliferación de células maduras. Ejemplo de estas células tenemos a las células madres hematopoyéticas y a las cavidades, por ejemplo, la oral y la vaginal. Este tipo de tejidos se van a regenerar de una manera muy fácil. Tenemos también los tejidos estables, que se encuentran en la fase G0 del ciclo celular, que en este caso las células, cuando están en un estado normal, en un estado sano, no van a proliferar, o su acción proliferativa va a estar muy disminuida. Cuando existe una lesión, esta proliferación se va a ver aumentada. Es como si de pronto despertaras a la célula y la pones a trabajar. Es algo parecido así. Un ejemplo de estos tejidos tenemos a los parénquimas de los tejidos sólidos, como tenemos al hígado, al riñón y al páncreas. Estos van a tener una regeneración limitada. Sin embargo, los hepatocitos del hígado va a tener una regeneración ilimitada. Y por último tenemos a los tejidos permanentes, que van a ser a los que no van a proliferar. Ejemplos de ellos tenemos a las neuronas, obviamente a las células del sistema nervioso, que son las neuronas, y al músculo cardíaco, que es del corazón. Se sabe que actualmente las células del sistema nervioso pueden regenerar, pero sin embargo son más las neuronas que perdemos a las que se regeneran. Entonces no es como un mecanismo compensatorio como muy útil todavía. Entonces por eso se dice que no se proliferan. En el caso del músculo cardíaco también no hay una regeneración de las células cardíacas. Nuestro grupo de investigación de la Universidad de Málaga estudia, entre otros modelos, el infarto de miocardio. El infarto de miocardio es la consecuencia de un daño que se produce en el corazón, en los vasos coronarios, que acaban dando una cicatriz muy similar a la que nos sale cuando nos hacemos una herida en la piel, con la enorme diferencia de que la cicatriz que se produce en el corazón no se reabsorbe, no se regenera el tejido. Y en este caso, cuando hay una lesión a nivel del corazón, su reparación es más por una cicatrización que por una regeneración. Sabemos entonces si el tejido residual está intacto o ligeramente dañado. Se puede restablecer el tejido, obviamente a su estado sano y a su estado normal. Tenemos a los factores de crecimiento, quien va a desempeñar un papel muy importante en esta proliferación. Los factores de crecimiento, ¿por qué? Porque principalmente es cuando el tejido normalmente se está replicando, es porque tiene varios factores de crecimiento. Y cuando el tejido está permanente, el tejido es un tejido estable y recibe una lesión. En la hora que recibe esa lesión, estos factores de crecimiento van a aparecer para estimular a este tejido para que inicie su regeneración. Por ejemplo, los factores de crecimiento que vamos a tener acá, que es el epidérmico, y el factor de crecimiento transformante, que son los casos de inflamación crónica, el factor de crecimiento de los hepatocitos, que son para el hígado, el factor de crecimiento de los fibroblásticos, el factor de crecimiento endotelial vascular y los factores de crecimiento relacionados. Todos estos factores de crecimiento actúan como ligandos
que se unen a receptores específicos, que transmiten señales a las células diana. En otra vía de regeneración se lleva a cabo por la maduración de las células madre. En general distinguimos 3 tipos de células madre. El nivel primario más básico son las células madres embrionarias. Son aquellas que tienen el embrión y son células madres totipotenciales. Pueden constituir cualquier tipo de tejido, es más, pueden formar un organismo completo. El segundo tipo serían las células fetales o las células del cordón umbilical, que ya son células multipotenciales, es decir, las células que pueden convertirse en cualquier otro tejido, pero que no pueden constituir un organismo completo. El tercer tipo son las células madres adultas, en el cual distinguimos 2 tipos de células madres adultas, las unipotenciales, que son aquellas que se encuentran en todos los tejidos y organismos del cuerpo y que son específicas para recuperar este tipo de células dañadas. Y luego están las células madres multipotenciales, que son aquellas capaces de regenerar toda una estirpe celular, toda una familia celular, que son el caso de las células madres hematopoyéticas, que pueden formar cualquier célula de la sangre, leucocitos, glóbulos rojos, plaquetas, o las células madres mesenquimales, que son las que se emplean en la medicina regenerativa porque son capaces de diferenciar, de convertirse en cualquier tipo de célula del aparato locomotor como cartílago, hueso, tendón y bajo ciertos estímulos la célula del sistema nervioso, la célula hepática y la célula cardíaca. Las células madres se encuentran en múltiples localizaciones en nuestro organismo, en la grasa abdominal, en la médula ósea, en la pulpa dental, en la grasa de Hoffa, en la placenta, en la misma sangre, en el músculo estriado, pero realmente en concentración y cantidad suficiente para que nos sirva para fines terapéuticos los tendremos en la médula ósea y en la grasa subcutánea. Siendo estos temas los que abarca la regeneración celular, hablaremos ahora de lo que es la cicatrización celular. La cicatrización es un proceso de alta complejidad. Cuando la piel se lesiona, nuestro cuerpo pone en movimiento una serie automática de eventos, a menudo denominada cascada de cicatrización, para reparar los tejidos lesionados. La cascada de cicatrización se divide en 4 fases superpuestas, que son coagulación, inflamación, proliferación y maduración. La coagulación previene la pérdida de sangre del interior de los vasos sanguíneos y se divide en 2 fases. Hemostasia primaria, donde las plaquetas se adhieren a la superficie lesionada y se agregan para constituir el tapón hemostático plaquetar. Hemostasia secundaria o coagulación de la sangre, en la cual se da la activación de múltiples proteínas que producen la formación de un coágulo de fibrina que impide la salida de la sangre al exterior. Si la fase 1 trata principalmente de la coagulación, la segunda fase, llamada fase de inflamación o defensiva, se enfoca en destruir bacterias y eliminar residuos, esencialmente preparando el lecho de la herida para el crecimiento del tejido nuevo. Durante la fase 2, un tipo de glóbulo blanco, llamados neutrófilos, ingresan a la herida para destruir las bacterias y eliminar los agentes nocivos. A medida que los glóbulos blancos desaparecen, unas células especializadas llamadas macrófagos llegan para continuar limpiando los agentes nocivos. Estas células también secretan factores de crecimiento y proteínas que atraen células del sistema inmune a la herida para facilitar la reparación tisular. Esta fase a menudo dura de 4 a 6 días y puede presentarse eritema, edema, que son enrojecimiento de la piel, calor y dolor. Una vez que se limpia la herida, se ingresa en la tercera fase. El objetivo de esta es regenerar el tejido y cubrir la herida. La fase de proliferación presenta 3 etapas distintas: regenerar el tejido de la herida, contraer los márgenes de la herida y cubrir la herida. Durante la primera etapa, el tejido de granulación de color rojo intenso y brillante llena el lecho de la herida de tejido conjuntivo y se forman nuevos vasos sanguíneos. Durante la contracción, los márgenes de la herida se contraen y tiran hacia el centro de la herida. En la tercera etapa, las células epiteliales surgen del lecho
o los márgenes de la herida y comienzan a migrar, saltando a través del lecho de la herida hasta que la herida se cubre con epitelio. La fase de proliferación suele durar de 4 a 24 días. Durante la fase de maduración, el nuevo tejido gana fuerza y flexibilidad lentamente. Aquí, las fibras de colágeno se reorganizan, el tejido se regenera y madura y hay un aumento general en la resistencia a la tracción. La fase de maduración varía mucho de una herida a otra y suele durar entre 21 días. El proceso de cicatrización es notable y complejo y también es susceptible de interrupciones debido a factores locales y sistémicos que incluyen humedad, infección y maceración, la edad, el estado nutricional, el tipo de cuerpo, entre otros. Cuando se establece el ambiente de cicatrización correcto, el cuerpo trabaja de una manera maravillosa para sanar y reemplazar el tejido desvitalizado. Hay que definir qué es un proceso de cicatrización, ya que esto es muy importante en relación a las heridas. Esta se entiende como la pérdida de la continuidad de la piel. Ahora, una herida es un efecto producido por un agente externo que actúa de manera brusca sobre una parte del organismo, causando una ruptura de la superficie cutánea o, en algunos casos, de la mucosa. Ahora vamos a ver los tipos de cierre de las heridas. Comenzando con el cierre primario, todas las capas de la piel son afrontadas por medio de suturas o grapas y esto requiere una mínima formación de tejido de granulación y epitelio para su cicatrización. Ejemplo, podrían ser heridas quirúrgicas. Otro tipo de cierre es el cierre por segunda intención. Este se refiere al cierre de la lesión, que no necesita afrontamiento de los bordes y es un proceso lento y necesita la formación de tejido de granulación, contracción de la herida y la epitelización. La cicatrización suele ser muy grande. Ejemplo de este tipo de cierre podemos encontrar las heridas crónicas, úlceras venosas o úlceras por presión. A continuación también vemos el cierre por tercera intención. En este caso, la herida se cierra a través de que comienza a formarse un tejido de granulación y se encuentra limpia y posteriormente se afrontan los bordes. Un ejemplo de esto es un abdomen abierto. Iniciamos también entonces el proceso de cicatrización. En este caso debemos conocer este apartado dependiendo que se recibe a partir de una valoración del proceso y determina si está siendo efectivo o no el tratamiento. Existen factores que pueden alterar este proceso de reparación, factores que pueden ser infecciones o algún paciente de diabetes o un paciente malnutrido. Va a ser un retraso a la cicatrización. Si el paciente constantemente consume glucocorticoides, alterará la fibrosis. Si el paciente posee enfermedades arteriosclerosis, también alterará la fibrosis. Si el paciente tiene mala perfusión sanguínea, no llegará el aporte necesario de nutrientes y oxígeno. También dependerá del tipo y alcance de lesión y localización, porque dependerá del área donde haya sido cortado, ya que puede llegar a abrirse aún más y la cicatrización no será rápida. Todos estos factores van a generar anomalías en la reparación de tejidos. Esto significa que puede existir una acumulación de colágeno, esto induciría cicatrices y que haya una formación inadecuada de tejido de granulación o cicatrización. Y puede generar úlceras o deficiencia de la herida. Y asimismo que haya exceso de contractación en la parte de cicatrización patológica. Tenemos a la cicatrización queloide y la hipertrófica. Las cicatrices hipertróficas, mejor conocidas como queloides, son lesiones prominentes que la piel de algunos desarrolla luego que se ha sufrido una herida, es decir, quemaduras, traumatismos, incisiones quirúrgicas, vacunas, perforaciones, tatuajes y hasta como secuela del acné. Un queloide es una cicatriz exagerada. Cuando se produce una herida, hay un sistema de reparación cutáneo y en algunas personas, casi siempre, por determinación genética, ese tejido de reparación es muy exagerado, entonces sobresalen los límites de la piel hacia arriba. La diferencia entre la cicatriz hipertrófica y el queloide. Recordemos que la cicatriz hipertrófica es la cicatriz roja, antiestética, pero que no sobrepasa los límites de la herida. Y el queloide es una cicatriz que desborda totalmente los límites de la herida, crece desproporcionadamente, es rojiza, abultada, dura
e incluso en muchas ocasiones produce picor. Las úlceras se dividen en 4 estadios, que van de la menos grave a la más grave. Con la primera, la piel se mantendrá intacta y habrá eritema. En la segunda habrá una pérdida del grosor, será una úlcera ya abierta, será un poco profunda y tendrá un aspecto entre rosado, rojizo y afectará al epidermis o a la dermis o a ambas. En el estadio 3 ya habrá pérdida total del grosor del tejido y ahí se puede observar que ya hay cavitaciones y puede haber presencia de necrosis. En el estadio 4 es la más grave porque ya hay pérdida total del tejido como la 3, pero acá ya estarán expuestos los huesos y presentación de cavitaciones, tunelizaciones y necrosis. Los órganos y tejidos blandos del cuerpo reparan una lesión mediante un proceso de varios pasos que comienza cuando las plaquetas de los vasos lesionados actúan para formar un coágulo en forma de red que impide la pérdida de sangre. Se produce inflamación del área cuando comienza la reparación del tejido en el área dañada. Los mastocitos liberan histamina que dilatan los vasos sanguíneos, aumenta el flujo de sangre hacia el sitio de reparación. Los glóbulos blancos llamados neutrófilos y macrófagos actúan para consumir bacterias y eliminar el tejido dañado, y los desechos a medida que eliminan las bacterias y células muertas. Comienza la fase de proliferación de la cicatrización de heridas. Los fibroblastos producen tejido nuevo al secretar colágeno que adopta la forma del tejido original. Durante el remodelado, la fase final de la cicatrización de heridas, el tejido producido por los fibroblastos madura y recupera su funcionamiento normal.